Vamos a continuar a esta hora con el profesor Francisco Román de la Universidad Nacional, quien presentará la ponencia Protecciones portátiles contra rayos empleando tejidos conductivos. Adelante, profesor, muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento. Bueno, quería contarles sobre los tejidos conductivos, cómo pueden ser empleados para protección contra rayos, pero también para tensiones de paso, etcétera, etcétera. Vamos a mirar poco a poco este tema. La primera parte entonces sería contarles que esto se ha hecho gracias al trabajo de varios investigadores del grupo en compatibilidad electromagnética de la Universidad Nacional. Pues yo voy a presentar el trabajo, pero está involucrado especialmente el candidato a doctorado Jorge Cristancho, que ha hecho su tesis de doctorado en este tema, el ingeniero máster en ciencias Carlos Rivera, el ingeniero también estudiante de doctorado Jorge Rodríguez, estudiante de maestría Daniel Rodríguez, el candidato a máster en ciencias Edwin Pineda, el candidato a doctor Fernando Díaz, el profesor John Pantoja, la profesora Liz Karen Herrera del Departamento de Ingeniería Mecánica, doctora en tejidos, y la diseñadora industrial María Barajas. Es el grupo que ha estado trabajando en este tema de los tejidos conductivos. Pues quisiera presentarme, contarles un poco quién soy yo. Soy profesor titular de la Universidad Nacional con tenencia de cargo y fui vicerrector de investigación de la Nacional. Hice mi ingeniería eléctrica y la maestría en la Universidad Nacional de Colombia y un posgrado en la Universidad de Karlsruhe en Alemania. En Suecia, en la Universidad de Uppsala, hice el PhD y el Philosophy Licenciate. El trabajo de investigación en el que estoy involucrado es básicamente física de las descargas en gases y refugios contra rayos empleando textiles conductores actualmente. En 1992 me atreví a medir por primera vez corrientes de rayo en Colombia utilizando una línea experimental de 10 kilómetros que en ese momento me prestó la empresa de energía de Bogotá, y con varios estudiantes hicimos las primeras mediciones de rayos sobre tensiones inducidas en líneas de transmisión, con lo cual aprendimos mucho sobre la protección de transformadores de distribución. Posteriormente estuve trabajando en electrodos flotantes y descargas corona en la Universidad de Uppsala, donde produje el generador Román, una fuente de corriente alta impedancia, y logramos 7 patentes, 3 en Estados Unidos y 4 en Colombia. Estamos trabajando en el tema de obtención de energía del campo eléctrico. Puede ser campo eléctrico de las líneas de transmisión o campo eléctrico de las nubes. Estamos viendo qué otras posibilidades podemos tener en ese sentido. Estuvimos trabajando también con las empresas del sector eléctrico en el proyecto Cacleya, en un proyecto llamado Cacleya, que estaba dirigido a destruir artefactos explosivos improvisados, o sea, minas antipersona que dejaban en las líneas de transmisión cerca de la estructura. Para esto desarrollamos un equipo de microondas de alta potencia. Aquí trabajamos con el apoyo de la Universidad de los Andes, el profesor Néstor Peña, la Escuela Politécnica Federal de Lausanne en Suiza, la Universidad de Uppsala en Suecia, la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. He sido investigador invitado en las universidades de Gotemburgo en Suecia, las universidades alemanas de Karlsruhe, Darmstadt y Múnich, y en el Instituto de Investigaciones Eléctricas de México en Irapuato, en Guanajuato. Aquí, como resultado de ese trabajo, salió la patente de fuente de corriente alta impedancia. Participo usualmente en las conferencias contra rayos CITA, ICLP y el Seminario Internacional de Alta Tensión ISH. He sido premiado por la Fundación Alejandro Ángel Escobar con el Premio de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, y la conferencia ICLP en China reconoció mi trabajo, su servicio dedicado como investigador profesor y sus contribuciones notables al avance del campo de investigación de la protección contra rayos. Bueno, ese sería entonces el resumen de la hoja de vida, y
hablamos sobre el proyecto que tenemos hoy para presentar unos antecedentes, tejidos conductivos, blindaje y protección contra rayos y conclusiones. Bueno, este mapa muy conocido por todos, donde muestra básicamente que en la zona del Ecuador y donde está Colombia hay un punto caliente, un punto donde hay muchos rayos. Entonces, básicamente en Colombia, esta zona oscura indica que tenemos una región muy tormentosa. Si miramos a nivel mundial, los 500 puntos calientes de rayos en la Tierra, los 3 puntos más calientes son la República Democrática del Congo, África Central, bueno, ustedes, esta zona es muy tormentosa, pero también Colombia. Nosotros tenemos básicamente 26 puntos calientes de rayos. Si los miramos con cuidado, pues básicamente corresponden a unas zonas ya conocidas por todo, donde terminan las cordilleras, básicamente, el valle, los valles de las cordilleras, pero hay un punto muy importante acá que es en el norte de La Guajira, donde vamos a sacar energía eléctrica y vamos a pasar por las zonas tormentosas del norte del país. Entonces, las líneas de transmisión que vamos a extender en esta región van a estar sometidas a rayos. Estos serían los puntos calientes. Ustedes ven acá que nosotros tenemos los puntos 3, 5, 2, 4, 7, 10 en el norte del país. O sea, siendo el punto 1, el Catatumbo, la zona más tormentosa del mundo. Entonces, nuestro reto como ingenieros para protección contra rayos es muy grande. En el trabajo de Fernando Díaz, candidato a doctorado, él hizo un análisis de las horas de presentación de las tormentas y yo quisiera que miráramos la zona del Amazonas, o sea, las zonas selváticas, la zona del Orinoco. La presentación de las tormentas es básicamente en las horas de la noche, bajo en estas regiones, mientras que en el centro del país, en general, en promedio en Colombia, en las mañanas y en las noches estamos teniendo tormentas. Estas mañanas quiere decir madrugadas, ¿no es cierto? Y los puntos más bajos están hacia mediodía, o sea, de alguna forma esto está mostrando el calentamiento que puede estarse produciendo en el país. Entonces, las horas de tormenta están cambiando con respecto a las regiones selváticas. Y este mapa que gracias a Baisala, que tiene una cuadrícula de 20 kilómetros cuadrados, nos está mostrando que precisamente en las zonas del norte, en las zonas más claras que están indicadas por acá, podemos tener eventos de rayos hasta 128 eventos por kilómetro cuadrado por año. O sea, esto significa que hay una cantidad enorme de impactos de rayos en muchas zonas del país, especialmente en el norte del país. Esto mapa es el resultado de 34 millones de eventos de rayos detectados. Y la preocupación, como les decía, es las regiones donde hay más de 128 rayos por kilómetro cuadrado. Es un reto enorme para la ingeniería colombiana, la protección contra rayos. Bueno, hablemos entonces de los tejidos conductivos. Gracias a esta diapositiva preparada por el profesor Pantoja, pues realmente los tejidos electroconductivos o electroconductive fabrics tienen como característica una alta flexibilidad, ¿cierto? Se pueden doblar, etcétera, etcétera, tienen una alta conductividad, tienen algo muy importante que es el bajo peso, son impermeables y tienen una larga duración. Nosotros tenemos, por un lado, la urdimbre, por otro lado, las tramas de los tejidos, y estos tejidos están, digamos, cubiertos de un material conductor. Tanto la urdimbre como la trama están cubiertas de tejido conductor. Hay casos en que las tramas pueden ser materiales aislados, etcétera, pero
esto se parece mucho a un cable coaxial en el cual en el interior es dieléctrico y el exterior es conductor. Estamos hablando de capas de micras, de unas 16 micras del material conductor. Esto pues va a tener unas características muy importantes que ha descubierto el trabajo principalmente hecho por la tesis de doctorado de Alejandro Cristancho. ¿Para qué se usan los tejidos conductivos? Pues básicamente para apantallamiento electromagnético. Es muy común ver cómo envuelven los teléfonos celulares dentro de estos materiales para que no, digamos, entren las llamadas en sitios indeseables, ¿no? En la mayoría de las empresas, entonces, están metiendo los celulares dentro de estos tejidos y la gente no se puede comunicar cuando hay cuestiones de alta confidencialidad. Pero también se usan en sistemas de sensibilidad, eliminación electrostática, transmisión de señales eléctricas, calentamiento, antenas portátiles, antenas que se pueden doblar y extender en un momento dado. También para almacenar energía y almacenamiento y cosecha de energía, ahora que está tan de moda. Aquí, entonces, en este caso, vemos algunas de las características de los tejidos, no necesariamente de todos los conductores. Aquí vemos, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, perdón, que se fue la diapositiva. En esta diapositiva vemos que el apantallamiento electromagnético pues, puede usarse especialmente en algunas regiones, digamos, considerando la resistencia superficial del material. Si tenemos materiales fuertemente aislantes, o sea, son tejidos que son aislantes, o tejidos antiestáticos, o textiles que evitan las descargas electrostáticas, pero más abajo ya tenemos la parte de textiles conductores, 10 a la 3 ohmios por cuadrado, o sea, si uno construye un cuadrado de 1 metro por 1 metro o de 1 centímetro por 1 centímetro, va a tener el orden de 1000 ohmios o 1 ohmio o 10 a la menos 3 ohmios. Nosotros estamos trabajando con tejidos que tienen del orden de 20 miliohmios. Básicamente es el material que estamos utilizando, 20 miliohmios por cuadrado del material. O sea, es una bajísima. Pero estos tejidos no fueron construidos para soportar rayos, fueron construidos para blindaje de equipos. Entonces, veamos cómo es la propuesta nuestra de blindaje y protección contra rayos empleando estos tejidos conductivos. Entonces, veamos un poquitico el tema de los rayos. Jorge Alejandro Cristancho ha preparado estas diapositivas donde se ve que realmente el problema básicamente para las personas es la diferencia de potencial entre los pies cuando se encuentra a una distancia cercana al punto de impacto, o sea, tensiones de paso. Esto es provocado por corrientes de tierra. Entonces, cuando uno analiza los accidentes causados por los rayos, la mitad de los accidentes son debidos a corrientes indirectas, o sea, no es impacto directo. Lo otro puede ser descarga lateral, cuando uno está cerca a un árbol y sale la descarga del árbol. Aquí ya estamos hablando casi del 90%. Y los streamers ascendentes son aquellos que ocurren cuando sale una descarga de la cabeza de la persona cuando se va aproximando un rayo. Esto es básicamente en los partidos de fútbol, por ejemplo, donde están los jugadores y hay impacto en algún sitio, salen descargas de las cabezas de los jugadores de fútbol y todos ellos reciben un corrientazo llamado un streamer ascendente o una descarga ascendente positiva que va a buscar a la descarga negativa descendente, aunque no haya un impacto directo. Entonces esto básicamente son el 90% de los rayos, los efectos de los rayos que queremos entonces proteger. Y hay una población muy expuesta que es la gente que duerme en el suelo, usualmente son los soldados. Entonces por eso
Nuestra investigación empezó entendiendo los accidentes de los rayos en los soldados en Colombia. Entonces, cuando una persona está acostada, pues la diferencia de potencial entre cabeza y pies es muy alta y esa diferencia de potencial puede producir la muerte o puede producir parálisis. En fin, esos son entonces los temas de protección contra rayos. ¿Cómo hemos hecho para protegernos contra rayos? Hemos construido, hemos patentado carpas y hamacas hechas en material electroconductor. Tenemos estas patentes colombianas, la 1513-1006 y la 1513-1009, que serían los temas de carpas, y también habría hamacas. Lógicamente también tejidos electroconductivos en el piso, en el colchón y en la bolsa de dormir. Aquí algunas simulaciones que hace Carlos Rivera sobre ver la diferencia de los campos eléctricos que aparecen con la persona cuando el impacto es en el punto alto de la carpa, cuando no es un material conductor y cuando es un material conductor. Y luego pasamos a los experimentos hechos en el laboratorio de alta tensión, en el LAVE de la Universidad Nacional, donde hay un generador de impulsos de 1.000.000 de voltios, que sería este, y aquí tenemos los modelos de carpas con tela conductora, y se ve como si hubiese un cable de guardia, el rayo impactaría o la descarga sobre el cable de guardia, pero también podemos tener impactos directos sobre la tela, y ustedes ven que la corriente es conducida y se produce aquí una descarga cuando pasa al piso. Estos impactos directos sobre la tela fueron observados por Jorge Alejandro y encontró esta parecida a una telaraña, es decir, que radialmente al punto de impacto de la descarga se presentaban unas huellas que fue necesario analizar. Esas huellas entonces se analizaron empleando el generador de impulsos de corriente de la universidad, utilizando muestras. Estas son muestras muy pequeñas, de 10 por 10 centímetros, que se colocan en el generador de impulsos. Ustedes ven aquí la muestra. Se mide la corriente que pasa a través de la muestra producida por el generador de alta tensión y de alta corriente, y se mide la caída de voltaje que ocurre sobre la muestra. Esto nos permitió ver, aplicando impulsos seguidos sobre una misma tela, ver varias cosas. Por ejemplo, la pérdida de peso del material. El material se podría evaporar, el material conductor. Después de varias pruebas, entonces se encontraron algunas cosas interesantes que vamos a ver más adelante. Podemos hablar que la energía que estaba siendo consumida dependiendo de la corriente del rayo, pues estaba del orden hasta unos 40 julios disipados. Aquí vemos entonces algunos efectos sobre los materiales conductores. Ustedes ven acá un tipo de material llamado Rip Stop, que es el textil que no se rasga, que se usa usualmente. Ustedes ven, es un tejido muy, muy fino, un tejido muy compacto. Y hay otros que son tejidos que no son tejidos, sino materiales no tejidos, los llaman. Y al hacer el análisis con microscopía electrónica, gracias a la profesora Liz Karen, se encontraron varios aspectos interesantes. Aquí en esta fotografía que estoy señalando a mano derecha, ustedes ven la parte conductora, como les decía, es como un material coaxial, donde el centro es un material polietileno, por ejemplo, un material dieléctrico, y el exterior es un material conductor. Al circular altas corrientes, entonces encontrábamos unas huellas negras que parecían pérdida de material. Y estas burbujas, estas goticas de material, era material sublimado, dependiendo del tipo de tejido, si era ripstop o tejido plano. Ustedes ven cómo se destruye el material, se pierde material, el cual se sublima y se deposita en forma de gotas. Y las marcas que apreció Jorge Alejandro inicialmente eran
estas huellas transversales a la circulación de la corriente. Ustedes ven estas huellas transversales y aquí la corriente circulando hacia abajo y aparecerán estas estrías. ¿De dónde salían estas estrías? Pues finalmente Jorge Alejandro viajó a Brasil a hacer pruebas en el laboratorio de la Universidad de Sao Paulo y se empezaron a encontrar cosas interesantes. Por ejemplo, cuando las corrientes eran, por ejemplo, de 13.000 amperios, la onda de corriente y voltaje están en fase, hay un comportamiento resistivo. Pero ya cuando pasaba, por ejemplo, a 15.000 amperios, ya la onda de voltaje empieza a deformarse, es decir, puede estar apareciendo un aumento en la conductividad del material, una disminución en la conductividad, un aumento de la resistividad, como ven ustedes en estas diapositivas, todavía 12.000 amperios o descargas subsecuentes de 10.000 amperios, ya se deforma completamente la onda de voltaje. La onda de voltaje ya no sigue la forma de onda de la corriente. Esto nos indicaba que había un plasma y entre más corriente se le añadía más impulsos de corriente, entonces más deformación se presentaba. Y esto también era viable en los diferentes tipos de tejidos y tal como lo mostramos, era transversal a la circulación de la corriente, como vemos en esa diapositiva. Bueno, entonces el ingeniero Jorge Alejandro se desplazó a Brasil. Estas son pruebas hechas en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, con el profesor Piantini, el profesor Milton Sigihara, y ven ustedes que se obtenían los mismos resultados que habíamos obtenido en la Universidad Nacional, pero ya con algunas cosas interesantes por analizar. Esta es la tensión en rojo y aquí la corriente en azul. Están en fase para 5.000 amperios, onda 8 a 20 microsegundos, y para 10.000 amperios ya se nota cambios importantes. En 15.000 amperios ya lo que debería ser una forma de onda de este estilo, ya hay un impulso. Este cambio nos indicaba que podía haber plasma presente. Para estudiar un poco el plasma, entonces me desplacé a la Universidad de Uppsala para trabajar con el profesor Mahbubur Rahman y el candidato a doctorado André Lobato, con una cámara de alta velocidad. Entonces estuvimos viendo el tejido, midiendo el voltaje y la corriente. Entonces aquí las muestras eran un poquito más grandes, ya eran de 30 por 30 centímetros. Al circular la corriente quedaban las huellas también transversales y también incluso poniendo un electrodo en el centro, veíamos que parte del material se perdía cuando la corriente circulaba radialmente hacia la Tierra. Entonces empezamos a ver que había densidades de corriente que producían la destrucción del material. Tal como ven aquí en esta fotografía, aprendimos que el material conductor se sublimaba y se producía un plasma. Aquí una cuña, este es el generador Roman, este es el generador que yo construí en la Universidad de Uppsala. Bueno, sigamos adelante. Ven ustedes entonces las estrías que se forman, es material sublimado, plasma. Ya esto era con 25.000 amperios en corrientes tipo rayo muy poderosas de 10-350 microsegundos. Y ven ustedes cómo las corrientes se van realmente por el plasma y el material se va gastando. Posteriormente, en la Universidad KTH en Estocolmo, con el profesor Marley Becerra y con el ingeniero Janne Nilsson, hicimos otras pruebas en 10-350 con una forma de onda muy estable y empezamos a ver estos fenómenos que espero ustedes lo vean. Aquí estamos aplicando el voltaje, la corriente y el material. Circula la corriente de rayo, el material se destruye, pero la corriente de rayo ha sido conducida a la Tierra. Veamos la siguiente. Aquí se rompió el material en los puntos de contacto, lo que nos daba información sobre las costuras. Y aquí otra aplicación de un impulso de corriente muy rápido.
se ven como el material se fractura en varias partes, pero la destrucción mecánica es muy posterior a la destrucción, digamos, a la conducción de corriente. Es decir, este material conduce la corriente de rayo. Con el profesor Marley Becerra y con Janne Nilsson también hicimos unas fotografías rápidas de una tela vista de perfil. Entonces aquí lo que ven ustedes, esta línea blanca es la tela vista de perfil y aquí va la dirección de la corriente. Espero sea claro lo que estoy tratando de decir. Entonces aquí la corriente va a circular de derecha a izquierda en sus pantallas y se van a tomar fotografías de 19.000 frames por segundo. Entonces aquí va. Si ven ustedes, las fotografías muestran un plasma que se forma al exterior de la tela y posteriormente se presenta fractura del material, básicamente en esta zona. Y ven ustedes las pequeñas explosiones que siguen apareciendo en diferentes partes de la tela. Vamos a repetir esta diapositiva. Aquí, pues ven ustedes la formación de un plasma alrededor de la tela, es decir, la tela está conduciendo el rayo y posteriormente se presenta la destrucción mecánica. Esto nos daba algunas ideas de cómo construir refugios y cómo proteger personas contra las corrientes que pueden circular en la Tierra después de un cambio. Bueno, luego el grupo de investigación aquí en Bogotá, trabajando para el Ministerio de Defensa, que nos dio un contrato para producir dispositivos de protección portátiles para los soldados. Entonces, gracias a la diseñadora industrial se lograron hacer maquetas de, de una persona, digamos, completamente instrumentada para aplicar impulsos de corriente. Entonces, la idea era que entre piernas o brazos y piernas siempre hubiera el orden de 1000 ohmios, que sería 1 kiloohmio, que es la resistencia dada para una persona. Se instrumentó el maniquí y se metió dentro de una carpa, como lo tenemos aquí ya en el laboratorio LAVE, nuevamente de alta tensión. Acá está la persona instrumentada y lo que vemos en este esquema es que vamos a circular una corriente de rayo por la tela que está soportando el peso de la persona. O sea, toda esta tela que está en el fondo es la que va a recibir el impacto de rayo de este generador de impulsos de corriente, con corrientes de la forma 8 a 20 microsegundos, producido en el laboratorio LAVE. Aquí también se investigó el caso de que la persona estuviera gateando dentro de la carpa y en ese momento cayera el rayo para ver los voltajes que se van a presentar. Entonces aquí se ve pues claramente que la señal de corriente, en este caso 12.000 amperios, y se ven las tensiones que aparecen entre mano y mano. Aquí están en fase las tensiones entre mano y pie, las tensiones entre cabeza y pie, etcétera, dependiendo del voltaje. En el caso de persona acostada, serían los voltajes en los sitios de medición entre cabeza y pies. Y estas son simulaciones también hechas por el investigador del grupo, Carlos Rivera, mostrando qué pasa cuando impacta un rayo en la cercanía de la carpa. Entonces aquí está el rayo impactando a 5 metros de la carpa y de pronto alguien sacará un pie, por ejemplo. Entonces, ¿qué potenciales se podrían presentar? O si el rayo cae a 1 metro de la carpa, que es este, y la persona sacando un pie. En el caso de cuando el rayo impacta a 1 metro y la persona está afuera, pues aparecen sobretensiones del orden de 2,5 millones de voltios. Imagínense, es una tensión extraordinariamente alta. Y esas tensiones caen muy rápidamente cuando el impacto es a 5 metros. Ya tendríamos del orden de 15 kilovoltios. Pero teniendo la carpa nuestra, entonces estos fenómenos no van a aparecer. Estas simulaciones de Jorge Roberto Parán nos muestran el tema de un impacto de rayo en una línea de transmisión. Esta diapositiva la habíamos mostrado en la sesión de distribución para mostrar cómo
digamos, utilizando el método desarrollado por el profesor Marley Becerra, uno puede ver los huecos en el blindaje. Por ejemplo, acá se ve que los dos cables de guardia que están en la parte superior, estos dos cables de guardia, hacen realmente el efecto, perdón que se me pasó la diapositiva, estos dos cables de guardia hacen el efecto de blindaje de la línea de transmisión. O sea, en el fondo estamos hablando del mismo tema, blindaje electrostático. Bueno, como conclusiones quisiera presentar las siguientes. El tejido conductivo usado en la construcción de refugios contra rayos permite implementar de manera eficaz el concepto de equipotencialización debido a su muy baja resistencia eléctrica y a que su gran capacidad de conducir amplitudes importantes de corriente de impulso tipo rayo que se distribuyen sobre toda la superficie. Realmente la idea es la siguiente: si yo tengo un impacto de rayo en un árbol, realmente las personas que están acostadas en la cercanía, entonces van a tener unas corrientes importantes de rayo, pero estas corrientes de rayo pueden ser manejadas utilizando el refugio que acabamos de mostrar. Esas son las pruebas que se hicieron. Demostrar que las tensiones que aparecen son muy bajas cuando la persona está dentro de la carpa. Para esto hicimos un artículo para Altair, que se va a presentar ahora en Costa Rica, donde las energías que aparecen entre cabeza y pies y entre hombros, etcétera, son inferiores a 1 julio. Sabemos que una persona se puede morir con 10 julios. Lo otro es que las diferentes pruebas de laboratorio realizadas sobre el mismo prototipo de refugio contra rayos muestran que el material tiene una alta capacidad de conducir varios impulsos tipo rayo sin sufrir afectaciones importantes en su estructura y características eléctricas. Es decir, los rayos indirectos que van sobre la superficie de tierra son soportados perfectamente por este material. Incluso no hay que cambiar de refugio cada vez. El caso importante sería cuando hay un impacto directo de rayo, pero la idea es que uno está usualmente debajo de los árboles. Entonces, el peligro son las corrientes de tierra. El modelo probado de refugio contra rayos fue afectado por más de 40 impulsos de corriente durante el desarrollo de esta investigación y fue soportado muy bien. Quedaron muy pocas estrías. El refugio contra rayos propuesto empleando tejido conductivo reduce de manera considerable las tensiones de paso o diferencias de potencial entre los puntos de contacto del individuo que se encuentra dentro del mismo, reduciendo el riesgo de lesiones importantes o muertes. ¿A esto qué se refiere? Que nosotros también podemos utilizar este tejido para proteger los operarios de las líneas de transmisión, los cuales están trabajando y puede presentarse, por ejemplo, un cortocircuito en alguna parte de la línea, puedan aparecer corrientes superficiales. Si esta persona está sobre el material conductor, está protegida. Incluso se está pensando en el desarrollo de ropa que soporte, pues, ropa conductora con estas aplicaciones. Y finalmente queríamos mencionar que este refugio protegería también contra los altos campos eléctricos producidos en las cercanías de las líneas aéreas de transmisión. Nosotros hicimos algunos trabajos hace muchos años sobre los campos eléctricos y magnéticos en subestaciones y realmente hay un personal, que está sometido a estos altos campos eléctricos. Son los que hacen mantenimiento, por ejemplo, en subestaciones, evitando que el pasto crezca, etc. Entonces hay que pensar en ese tipo de protecciones que serían muy importantes. Bueno, yo creo que esto es básicamente el tema que yo tenía para hoy y les agradezco mucho. Si quieren presentar sus preguntas más adelante, por escrito o lo que sea, estaremos pendientes. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar esta investigación que hace la Universidad Nacional mediante el Grupo de Investigación en Compatibilidad Electromagnética, que se ha presentado en algunas otras charlas de este encuentro organizado por el CNO. Gracias. Profesor, por ahora tenemos una pregunta. También le envían muchas felicitaciones al profesor Francisco Román y a su equipo de trabajo investigativo. La pregunta es la siguiente:
¿Esto se podría implementar para trajes del personal que trabaja con tensión? Definitivamente sí. Hay una tesis de doctorado que está iniciando el ingeniero Jorge Rodríguez y realmente la cercanía a las líneas de transmisión pues intensifica fuertemente el campo eléctrico. Habría que mirar también la parte del campo magnético, que el campo magnético atraviesa casi cualquier blindaje. Entonces está la combinación de esos dos aspectos. Pero sí, definitivamente podría utilizarse para proteger a las personas que van a acercarse a trabajos en caliente y que al final pueden recibir una corriente capacitiva cuando el traje se pone al mismo potencial de la línea, si hay alguna reserva de cargas eléctricas en la línea. Definitivamente sí. Doctor, preguntan también si nos podría comentar brevemente el proyecto Catleya. Bueno, el proyecto Catleya fue un proyecto confidencial que ya terminó la confidencialidad hace bastante tiempo. La idea era que encontramos que las minas antipersona que colocaban cerca a las líneas de transmisión para cuando destruían una línea de transmisión, dinamitaban una línea de transmisión, los ingenieros colombianos eran capaces de levantar una línea en 6 o 7 horas, o sea, récord mundial. Pero posteriormente los elementos en conflicto decidieron minar la zona donde caía la línea. Entonces ya esto se podía prolongar una semana tratando de acercarse a la línea de transmisión. Entonces lo que hicimos fue tratar de generar impulsos muy rápidos con el generador Roman, impulsos de muy alta frecuencia, los cuales al ser radiados con una antena podrían inducir corrientes en el detonador de la mina antipersona. Esas corrientes calentaban el filamento del detonador y lo hacían activar a distancia. Nosotros logramos hacer pruebas a 30 metros de activación de detonadores utilizando microondas. Después entendimos que no podíamos usar el generador Roman porque los pulsos deberían ser pulsos repetitivos para darle la suficiente energía al detonador para calentarlo y explotarlo. Entonces nos pasamos al tema de las microondas. El tema de las microondas, entonces trabajamos nuevamente con el profesor Néstor Peña en la Universidad de los Andes y la tesis de doctorado, por ejemplo, el ingeniero John Pantoja, estuvo dirigida a tratar de entender cuántos generadores de microondas íbamos a necesitar en un helicóptero para barrer una región donde estuvieran las minas antipersona y hacerlas detonar desde el aire. También estuvo trabajando Nicolás Mora, el ingeniero Nicolás Mora, el doctor Nicolás Mora, el doctor Félix Vega, todos ellos que están en este momento en Emiratos Árabes Unidos. Se lograron cosas muy interesantes. Ya pasábamos al tema de montar estos generadores de microondas de alta potencia en helicópteros, pero por fortuna vino el tema de la paz, entonces se detuvo un poco el proyecto y esperemos que no haya que reactivar. Es más o menos el tema de las microondas y la destrucción de minas antipersona.